El sistema endocrino, a manera general, podemos describirlo como el responsable de la síntesis de diferentes hormonas. Hormonas que van a ser vertidas al torrente sanguíneo para que puedan viajar a través de él y llegar hacia sus células diana, en las cuales van a cumplir su función. En general, estas hormonas van a regular el metabolismo de estas células y por lo tanto van a desempeñar funciones importantes dentro del organismo, ¿no? Este sistema endocrino está compuesto por diferentes células, las cuales van a tener un origen epitelial. Dependiendo dónde estén, de manera general podemos decir que estas células van a estar sostenidas por un tejido conectivo reticular. Fibras reticulares que van a estar sosteniendo a estas células que van a sintetizar estas hormonas. Además, estas glándulas se caracterizan por tener una rica irrigación sanguínea, ¿no? Teniendo dentro de su composición estructural bastantes capilares fenestrados que van a ser el lugar donde van a llegar a ser vertidos los productos de estas células endocrinas. Respecto a la agrupación que podemos hacer, podemos agruparlo en dos grupos, ¿no? Aquellas células que van a estar formando parte de glándulas exocrinas o también de órganos complejos, como en el caso del riñón, en el caso de los testículos, el ovario, la placenta, incluso el aparato gastrointestinal. Estos órganos cumplen otras funciones, pero dentro del parénquima de estos órganos se sitúan células que van a ser de carácter endocrino. Y el otro grupo de células van a ir formando o constituyen órganos aislados, es decir, glándulas puras, como en el caso de la hipófisis, también llamada la pituitaria, ¿no? Acá está la hipófisis, la pituitaria, la glándula pineal, también denominada epífisis, las adrenales, ¿ya? Las glándulas adrenales también son netamente órganos glandulares endocrinos, la tiroides y la paratiroides como ejemplo. En el transcurso de este video vamos a ir desarrollando cada una de estos órganos endocrinos para mostrar su descripción anatómica microscópica y relacionándolos con su funcionamiento. La hipófisis es una glándula endocrina en la cual se van a sintetizar diferentes tipos de hormonas, ¿no? Hormonas que van a intervenir en el metabolismo de los animales, en su crecimiento y en su reproducción de estos también, ¿ya? Es una glándula pequeña, ¿ya? Y está situada en una depresión central del cuerpo del hueso basiesfenoides, ¿no? En esta zona llamada la fosa hipofisiaria de la silla turca. La hipófisis va a estar dividida en dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. A este lóbulo anterior también se le llama adenohipófisis y a la posterior se le llama neurohipófisis, ¿no? La adenohipófisis a la vez va a tener tres secciones. Va a tener una pars distalis, esta de acá que estoy señalando, una pars intermedia y una pars tuberalis, ¿no? Son tres secciones en la adenohipófisis, mientras que la neurohipófisis va a constar de la pars nervosa, que ya la vamos a describir. En cuanto a la pars distalis, que representa la mayor cantidad de esta glándula, vamos a encontrar células que las vamos a distinguir de acuerdo a su apariencia tintorial. Es decir, vamos a tener células cromófilas y células cromófobas, ¿no? Cromófilas porque estas van a reaccionar ante ciertos
colorantes en las técnicas histológicas, y las cromófobas no van a poseer coloración alguna, ¿no? Dentro de las cromófilas vamos a tener dos grupos: células acidófilas y células basófilas. Y un tercer grupo, en este caso, vendrían a ser las cromófobas, ¿no? Dentro de las células acidófilas vamos a tener tres grupos de estas células, ¿no? Pero antes de eso, en esta sección estamos mostrando la pars distalis, ¿ya? En la hipófisis de un gato, la pars intermedia y la pars nervosa. En esta lámina podemos ver las diferencias en estas secciones, ¿no? En esta pars distalis que estamos describiendo vamos a encontrar gran número de células, ¿no? Y habíamos dicho que teníamos unas células acidófilas, como las que estoy señalando acá, acidófilas, citoplasma rojo, ¿no? Tenemos células basófilas con citoplasma azul, y las cromófobas, aquellas que no van a tener una tinción muy marcada, ¿no? O sea, sin tinción, en otras palabras. Dentro de las células acidófilas, estas rojas, vamos a tener tres grupos de células, ¿no? Las células que sintetizan la GH o la hormona del crecimiento, las células que sintetizan la prolactina, también son acidófilas. Esas células van a sintetizar la prolactina, y generalmente estas están en alrededor de un 35 a un 50% en un estadio fisiológico normal, o sea, no en lactación. Pero cuando los animales entran en la fase de lactación, estas células se van a incrementar, es decir, va a haber mayor cantidad de células productoras de prolactina, llegando a constituirse en un 60%. Y el tercer grupo de células acidófilas que tenemos en la pars distalis son las células somatomamótrofas. Son células intermedias, ya que estas van a sintetizar tanto la GH como la prolactina. Y de acuerdo al estado fisiológico de los animales, como decíamos anteriormente, es decir, si van a estar en fase de lactación, estas somatomamótrofas van a priorizar la producción de prolactina, ¿no? En cuanto a las células basófilas, vamos a tener igualmente tres grupos celulares, ¿no? Las células que van a sintetizar la TSH o la tirotropina, ¿no? Después vamos a tener células que van a sintetizar la ACTH o la corticotropina. Y finalmente tenemos las células que van a ser encargadas de sintetizar gonadotropinas, como la FSH o folículo estimulante, y la hormona luteinizante, la LH. Las células cromófobas, aquellas que no van a distinguirse por la tinción, o no van a reaccionar a tinciones de rutina, son denominadas también células folículo estrelladas, y se dice que son células inactivas que posteriormente van a madurar hacia acidófilas o hacia células basófilas, ¿no? Esto es en cuanto a la pars distalis, ¿no? En esta imagen es una parte distal de la adenopófisis de un caballo. A mayor aumento, vemos que estas células están agrupadas en cúmulos, ¿ya? En cúmulos que van a estar separadas por células de tejido conectivo, ¿ya? Y aparte de esto, la glándula en sí va a estar rodeada o conformada por una cápsula que va a ser a base de un tejido conectivo denso, ¿ya? Y estos vendrían a ser los cúmulos o secciones glomerulares,
en donde están tanto células acidófilas como basófilas o células cromófobas. Aparte de esto, también tenemos vasos sanguíneos, como estamos observando en esta sección, ¿no? Bien, esta es otra sección de la pars distalis, que vendría a ser la pars intermedia, la cual colinda con la pars distalis por medio de la hendidura hipofisiaria y a la vez colinda con la pars nervosa. Acá tenemos una sección más ampliada de la pars intermedia, en la cual observamos un gran número de células, las cuales son de mayor tamaño en comparación a las anteriores estudiadas, y también se caracterizan por ser menos teñidas en comparación a las anteriores. Estas células son las células melanótropas, ¿no? Células que se van a encargar de sintetizar la MSH, o la hormona estimulante de los melanocitos. La siguiente sección de la glándula pituitaria o hipófisis es la pars tuberalis. Esta sección de acá. La pars tuberalis es una zona muy vascularizada, por la cual es una zona la cual está atravesando longitudinalmente las venas portales, ¿no?, provenientes del hipotálamo. En esta sección de la pars tuberalis vamos a encontrar células cuboideas que son basófilas. Estas células van a sintetizar la tirotropina y las gonadotropinas. Esto se observa más en los rumiantes, ¿no? Y van a estar a manera de folículos. La manera de folículos, bueno, en esta imagen no podemos apreciar esos detalles. También algunas de estas células poseen receptores para la melatonina, y por esa razón se cree que intervienen en el ciclo reproductivo estacional de los animales, ¿no? Y acá tenemos la otra sección, ¿no?, la sección de la pars nervosa, que vendría a ser la neurohipófisis. Esta neurohipófisis en sí no es una glándula típica, ya que vendría a ser una prolongación del hipotálamo, en donde mayormente se van a encontrar los axones de las neuronas, cuyos somas se encuentran en el hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo encontramos el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, en donde van a estar los somas de estas neuronas, las cuales van a sintetizar la ADH y la oxitocina. Y en la neurohipófisis se van a almacenar estas hormonas sintetizadas, ¿no?, a manera de dilataciones en los axones. Esas dilataciones van a ser denominadas los cuerpos de Herring. Pero aparte de esos cuerpos de Herring y los axones que podemos estar observando acá, vamos a ver que van a existir unas células. Las células que observamos acá son los pituicitos, ¿ya? Los pituicitos no son otra cosa que los astrocitos modificados. ¿Y qué función van a cumplir estos pituicitos? Tienen una función trófica, es decir, de nutrición, y la función de sostén, ya que estos astrocitos forman una red entre los axones y los capilares que se encuentran en esta sección. Esta imagen es una neurohipófisis o una pars nervosa de una oveja. A mayor aumento podemos apreciar los vasos sanguíneos que se encuentran en esta sección. Los pituicitos
de igual manera, y esas zonas, esas coloraciones rosadas son los axones, ¿no? Los axones no llegan a identificarse bien con una tinción de eosina hematoxilina. Acá podemos observar un cuerpo de Herring, que no es otra cosa que una dilatación de los axones, en donde se almacenan estas dos hormonas, ¿no? La ADH o la vasopresina también llamada, y la oxitocina. Otra glándula a estudiar es la glándula pineal o llamada epífisis cerebral. Esta glándula se va a caracterizar por desempeñar implicaciones o va a tener que ver con las implicaciones en los ritmos diarios y estacionales de los animales, ¿no? Que van a estar inducidos fotoperiódicamente, de tal manera que van a participar en el comportamiento sexual de los animales y en su comportamiento reproductivo, ¿ya? También actúan en la termorregulación y en los cambios de color, puesto que esta glándula va a actuar como un fotorreceptor, es decir, su actividad va a depender de la cantidad de luz, la continuidad de luz que perciba. En ese entender, a mayor tiempo o continuidad de luz, esta va a reducir su actividad, ¿no? Entonces va a disminuir la producción de sus hormonas, como la melatonina, pero a la vez va a incrementar su actividad gonadal, de tal manera que está relacionada con el comportamiento sexual y reproductivo de estos animales. Esta glándula se va a encargar de sintetizar dos tipos de hormonas, la melatonina y la serotonina, que van a desempeñar las funciones mencionadas, ¿no? Sobre todo la melatonina. Histológicamente, esta va a poseer una cápsula, una cápsula que va a estar constituido por un tejido conectivo fibroso. De esta cápsula van a continuar unos tabiques, los cuales van a estar conformados por fibras colágenas y fibras reticulares. Y las células del parénquima de este órgano van a estar constituidos en forma de pseudolóbulos rodeados por estos tabiques, y que en su interior van a contener dos tipos de células, los pinealocitos y los astrocitos. Estos últimos también son denominados células intersticiales. Los pinealocitos se van a caracterizar por ser células que van a poseer un citoplasma acidófilo, ¿ya? Van a ser unas células de gran tamaño y van a poseer un núcleo esférico, ¿no? Acá podemos observar una imagen a mayor aumento, en donde en el número 12 se van a ir mostrando los pinealocitos, y en la 3 parte de los astrocitos, ya que esto van a formar fibras de la neuroglia, ¿no? Recordemos que los astrocitos se caracterizan por tener numerosas prolongaciones, ¿no? Citoplasmáticas, y eso es lo que vamos a observar acá. Estos son los folículos formados por los pinealocitos, y dentro de las funciones ya habíamos mencionado que las secreciones de esta glándula van a actuar en el comportamiento sexual y reproductivo de los animales. Por esa razón es que existen animales que presentan estro estacional, ¿no? O sea, la presencia de estros es en un determinado periodo del año, ¿ya? Solo en ese periodo, y esto coincide justamente con las variaciones de horas luz al día, ¿no? Y por eso es considerado un órgano fotorreceptor. Bien, otra glándula a estudiar es la glándula adrenal, y esta se caracteriza por ser un órgano par, y son aplanadas y tienen más o menos una forma triangular. Estas glándulas están localizadas en el polo craneal de cada riñón, en el izquierdo y en el derecho. Dentro de las funciones de esta glándula es
de intervenir en la respuesta del síndrome general de adaptación de los animales, ¿no? Adaptación ante estados de estrés, ante estados de sufrimiento, y esto lo hace por medio de la secreción de diferentes hormonas, ¿no? Para la descripción histológica, esta glándula va a poseer una cápsula, ¿ya? Una cápsula que está constituido por un tejido conectivo denso y laxo, ¿no? A partir de esta cápsula se van a derivarse unos tabiques internos, ¿no? Que van a ser la parte más laxa. En cuanto al estroma, va a estar constituido por una red vascular y también terminaciones nerviosas. Luego de la cápsula vamos a tener dos secciones bien marcadas, que es la corteza y la médula, ¿no? Siendo la corteza más o menos un 85% de la glándula, y el resto, que es un 15%, corresponde a la médula. Dentro de la corteza, a su vez, vamos a encontrar tres secciones que las vamos a ir describiendo, ¿no? En la corteza se van a sintetizar las hormonas que corresponden a los grupos de los mineralocorticoides, a los glucocorticoides y a los gonadocorticoides. Vamos a ver otra imagen. Acá podemos ver un esquema en donde se muestra la cápsula, y toda esta sección vendría a ser la corteza y la parte central la médula, ¿no? Entonces es una ampliación de esta sección, y acá lo tenemos en una imagen histológica. Bien, la corteza tiene tres divisiones. Una es la zona glomerulosa, luego viene una zona fasciculada y una zona reticular. Vamos a ir describiendo cada una de ellas. Bien, primeramente acá tenemos un corte histológico de una glándula adrenal de la rata, en donde se muestra la cápsula, la corteza, toda esta sección la corteza, y la parte central la médula, ¿no? Donde están los grandes vasos sanguíneos. Bien, esta es una glándula adrenal de un perro. De igual manera se muestra la cápsula, toda la sección de la corteza y la parte central la médula. Fíjense que acá se nota claramente la sección de la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Bien, vamos a iniciar con la zona glomerular, que también es denominada o llamada la zona arqueada. ¿Y por qué le llaman de esa manera? Porque las células se van a agrupar a manera de cordones curvos, ¿no? Sobre todo esto se va a observar en los caballos, en los carnívoros, ¿no? Como en el perro y el gato. También se observa esto en los cerdos. Mientras que en los rumiantes y también en los seres humanos no se presenta esa zona arqueada tan notoria, ¿no? Sino como unos grupos glomerulosos. Pero en fin, las células que se van a encontrar acá son unas células que van a poseer un citoplasma acidófilo, ¿ya? Y en su interior van a tener unas gotas lipídicas, ¿no? Como se puede observar en esta sección. Los núcleos son bien esféricos. En la superficie de estas zonas glomerulares o arqueadas se van a encontrar los vasos sanguíneos, ¿no? Esta zona glomerular o arqueada se va a caracterizar por sintetizar los mineralocorticoides, ¿no? Entre los mineralocorticoides más y principales que tenemos la aldosterona, ¿no? La aldosterona es una hormona que se va a encargar de realizar la función de la reabsorción del sodio a nivel de los riñones. También lo hace a nivel de las glándulas sudoríparas, de igual manera en las glándulas salivales y también en las células intestinales, ¿no? Si es que por A o B estaría fallando la síntesis de aldosterona, tendríamos un cuadro de hiponatremia, ¿no? Disminución de los niveles de sodio, y por el contrario una hiperpotasemia.
Bueno, estos ya son temas fisiológicos, fisiopatológicos, ¿no? Luego de la zona glomerular tenemos la zona fasciculada, y se denomina así zona fasciculada porque las células están dispuestas a manera de cordones, ¿no? De fascículos, y esto está bien notorio en los equinos, en los perros y en los gatos, ¿no? Esta es una lámina de un equino, por eso lo vemos de una manera bien regular, y no tan regular se observa en las demás especies. Estas células que componen esta sección fasciculada van a ser de forma poliédrica, o incluso algunas van a ser medias cúbicas. También van a poseer un citoplasma acidófilo, y la característica principal es que estas células van a tener unas gotas citoplasmáticas que van a dar la apariencia de que el citoplasma sea espumoso, y por esa razón estas células son denominadas espongiocitos, ¿no? Estas células se van a encargar de sintetizar las hormonas que corresponden al grupo de los glucocorticoides. Entre los glucocorticoides más importantes tenemos el cortisol, ¿no? El cortisol es una hormona que tiene diferentes funciones. Entre las principales podemos destacar que va a incrementar los niveles de glucosa sanguínea, ¿ya? En general también los glucocorticoides van a estimular a nivel del hígado la síntesis de proteínas, y las van a disminuir la síntesis de proteínas a nivel periférico, ¿no? Estos glucocorticoides también poseen propiedades antiinflamatorias, ¿no? Nuevamente sería un tema fisiológico. Luego de la zona fasciculada tenemos la zona reticular, y esta zona reticular se caracteriza porque las células están formando una red irregular de cordones celulares, ¿no? Y estos cordones se van a anastomosar, se van uniendo, ¿no? La característica de esta zona es que son células de forma poliédricas, poseen menos cantidad de esas gotas lipídicas que en las otras secciones. Bueno, en esta zona se va a producir una hormona gonadocorticoide llamada dihidroepiandrosterona, ¿no? A partir de esta dihidroepiandrosterona, esta se va a metabolizar en testosterona y también en estradiol, ¿no? Bien, la médula suprarrenal es la parte central de esta glándula adrenal, ¿no? Toda esta sección es la corteza, y en la parte central tenemos la médula, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en la médula? Esta zona, en primer lugar, va a tener la función de sintetizar las catecolaminas, ¿no? Como la adrenalina y la noradrenalina. Dentro de su estructura vamos a tener las células que sintetizan estas dos hormonas, las células A y las células NA, adrenalina y noradrenalina respectivamente. También son llamadas células cromafines, y esto se debe a que reaccionan a un colorante llamado dicromato potásico, lo cual les va a dar una tinción de color marrón, un ocre marrón, ¿no? Y de esa manera, por eso es que son denominadas células cromafines, ¿ya? Pero hay un grupo de células A y unas células Na. Aparte de esto, vamos a encontrar también neuronas ganglionares, que son de tipo parasimpáticas, ¿ya? Acá hay un error, ¿ya? Estas neuronas van a estimular a estas células cromafines, ¿ya? De tal manera que una célula cromafina en un polo va a tener una terminación ganglionar, y al otro polo va a tener el vaso sanguíneo, ¿no? También algunas diferencias que podemos tener entre especies es que las células que sintetizan la adrenalina se van a encontrar en la periferia de la médula. Esto se va a observar en los caballos, en las vacas,
y en el cerdo, ¿no? Nuevamente acá tenemos las neuronas ganglionares, ¿ya? Tenemos unas células cromafin y acá tenemos las vénulas, ¿no? Bueno, de todas maneras también en esta sección vamos a encontrar capilares sanguíneos de tipo sinusoidal. La tiroides, la glándula tiroides está formada por dos lóbulos, las cuales están unidas por un istmo. Estos lóbulos están detrás de la laringe, ¿ya? Detrás de la laringe, como se muestra acá en el perro. Pero en ciertas especies, como en las aves y en los cerdos, esta glándula puede estar hasta en la entrada del pecho. La glándula tiroides va a poseer dos cápsulas, ¿no? Una externa y una interna. La cápsula externa, que no es en realidad una cápsula verdadera, esta glándula está formada por un tejido conectivo laxo y es una fascia peritraqueal, mientras que la interna sí sería la verdadera cápsula, ¿no? Y es un tejido fibroelástico, ¿ya? El estroma de esta glándula va a estar formada por fibras reticulares que van a sostener a las células del parénquima. Asimismo va a tener una gran vascularización. El parénquima en sí va a estar constituido, va a estar formado por unos folículos que vemos acá, ¿no? Unos folículos tiroideos. Estos folículos van a estar rodeados por unas células, ¿ya? Llamadas células foliculares, que pueden ser células planas, cúbicas o cilíndricas, ¿no? Va a depender de la actividad de la glándula en sí. Por ejemplo, si es una glándula que ya no está activa, lo más normal que se va a observar son células planas a cúbicas. Mientras que si esta glándula está activa, va a poseer unas células cúbicas a cilíndricas. Estos folículos son casi esféricos y en su interior va a haber una sustancia denominada coloide. Esta sustancia coloide es un complejo formado por una glucoproteína, por una proteína llamada tiroglobulina, ¿ya? Tiroglobulina, y también yodo, posee yodo. Esta glándula va a sintetizar en dos hormonas en esta sección, que va a ser la triyodotironina y la tetrayodotironina, ¿no? Conocidos comúnmente como la T3 y la T4. A ver, vamos a ver otra imagen. Acá tenemos, por ejemplo, un folículo, acá otro folículo, en el medio el coloide, que está de color rosado. Las células que se observan acá son cúbicas, ¿ya? Acá tenemos la tiroides de un perro, el coloide con el número 1, el número 2 muestran las células foliculares, y hay un tercer grupo de células que son denominadas células parafoliculares, o sea, no forman parte del folículo, están fuera de él, también llamadas células claras o células C. Estas células se van a encargar de sintetizar la calcitonina, es otra hormona que es sintetizada por esta glándula. Acá tenemos la glándula tiroides de una oveja. Nuevamente observamos los folículos, las células foliculares, en esta sección células parafoliculares, los coloides, y bueno, no están notorios acá, pero hay una gran vascularización, ¿no? Hay vasos sanguíneos también. Bien, hablando un poco de la parte fisiológica en la formación de estas hormonas, vamos a observar que se hace en diferentes fases, ¿no? Acá podemos observar la célula folicular, acá está el coloide y acá hay un vaso sanguíneo. Bien,
A través del vaso sanguíneo se va a aportar hacia la célula aminoácidos y el yodo, ¿no? Entonces, por diferentes metabolismos se va a formar la tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a ser liberada hacia la parte externa, ¿no?, de la célula, al coloide. Del mismo modo, el yodo que ingresó va a ir a formar parte del coloide. Y es ahí, en la parte externa, en donde se va a formar ese complejo, ¿no?, de la tiroglobulina más yodo. En otra etapa, ese complejo ya formado es nuevamente ingresado a las células foliculares para que complete su metabolismo y pueda formar finalmente la triyodotironina y la tetrayodotironina, ¿no?, la T3 y la T4, que van a ser liberadas también al torrente sanguíneo. Estas hormonas van a cumplir diferentes funciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el incremento del metabolismo, ya sea de los carbohidratos como de los lípidos, ¿no? Incrementan la absorción de la glucosa a nivel del intestino delgado bajo la influencia de estas dos hormonas, ¿no? En general influyen en el crecimiento y en el desarrollo de diferentes órganos, ¿no? Intervienen en la diferenciación celular. Es muy importante. Hay dos patologías, ¿no?, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿no?, que están relacionados con el funcionamiento de esta glándula, de estas hormonas. Bien, la otra hormona que es sintetizada por las células C o las células parafoliculares es la calcitonina. Esta calcitonina va a ser liberada cuando se detecten niveles elevados de calcio a nivel de la sangre. Por lo tanto, la calcitonina tiene que disminuir esos niveles séricos, ¿no? ¿Y de qué manera lo va a hacer, no? Va a inhibir a nivel del intestino la absorción del calcio, o sea, para que ya no llegue al torrente sanguíneo. Por otro lado, va a inhibir la reabsorción del calcio a nivel de los riñones, y a nivel de los huesos va a promover que se reponga calcio en los huesos, ¿no?, haciendo una inhibición de los osteoclastos y a su vez estimulando a los osteoblastos. De esa manera funciona esta hormona. Bien, otra glándula que corresponde al estudio de esta unidad es la glándula paratiroides. Es una glándula que tiene un tamaño aproximadamente del grano de un arroz, ¿no? Mide 5 milímetros, pesa 130 gramos, ¿ya? Esta glándula está dentro del tejido tiroideo. Pueden haber 4 o a 6 de estas pequeñas glándulas, y vamos a tener algunas que son externas y otras que son internas. Las externas van a poseer una cápsula de un tejido conectivo denso que no es modelado, mientras que las internas en sí no van a tener una cápsula, más bien van a estar rodeadas por el tejido conectivo laxo del intersticio que se encuentra en las glándulas tiroides. Bien, dentro de su estudio vamos a encontrar que va a poseer un estroma, el cual va a estar constituido por fibras reticulares y con una abundante red capilar también. Su parénquima va a estar constituido por dos grupos de células, ¿ya? Esta es una imagen de una lámina de la paratiroides del perro, ¿no? Acá podemos ver parte de la tiroides, los folículos, y esta sección la paratiroides. Bien, en su parénquima describíamos que tenían dos grupos celulares, unas que se van a llamar las células principales y otras las células oxífilas. Recordar que la paratiroides va a sintetizar una hormona denominada paratohormona, que va a intervenir en la regulación del calcio, ¿no?, a nivel de los huesos.
Acá tenemos esas células, ¿no? Las células principales, que son más pequeñas que las oxífilas, estas células principales se van a dividir en dos tipos a su vez. Unas células principales claras o brillantes y unas células principales oscuras, las cuales van a ser las activas, las que van a sintetizar la hormona. Mientras que las células oxífilas van a presentar numerosas mitocondrias, son células más grandes y van a estar, se van a mostrar muy acidófilas. En esta sección podemos observar las células principales, las cuales están organizadas en agrupaciones celulares, las oscuras y estas serían las claras, es decir, estas activas y estas inactivas, ¿no? Se observa también numerosos vasos sanguíneos, ¿ya?, que forman parte del estroma de esta glándula. En esta sección observamos las células oxífilas. Fíjense acá, son células de mayor tamaño, están agrupadas, son de mayor tamaño y están junto a las células principales, ¿verdad? Entonces, estas células oxífilas las podemos ubicar o encontrar en los seres humanos, en los vacunos, ¿ya? Esta es una paratiroides del perro, en donde se observan las células principales, las cuales van a sintetizar esta hormona, la llamada paratohormona. Esta hormona va a cumplir la función de incrementar los niveles séricos de calcio. Ante una eventual disminución de calcio en la sangre, se estimulan estas células para que se libere la paratohormona, y esta va a actuar a nivel de los riñones, haciendo o incrementando una reabsorción de calcio a nivel de los riñones, ¿no? Por lo tanto, va a evitar la eliminación de calcio a través de la orina y va a mantener o va a elevar los niveles de calcio en la sangre. En otro lugar, como en los huesos, va a estimular a los osteoclastos para que estos disuelvan los cristales de hidroxiapatito de calcio, ¿no?, para que también vaya hacia la sangre el calcio. Entonces hace una función muy opuesta a la calcitonina, que ya lo vimos anteriormente. Otro órgano que cumple una función endocrina vendría a ser el páncreas. Este páncreas es una glándula anficrina, es decir, tiene secreciones exocrinas y al mismo tiempo endocrinas. Entonces, en esta sección vamos a describir el páncreas endocrino. El páncreas endocrino va a estar conformada por un cúmulo de células que son denominadas en conjunto como los islotes de Langerhans, ¿no? Acá observamos todo el parénquima del páncreas, en donde en su descripción vamos a mostrar la parte exocrina, que está conformado por acinos pancreáticos, y estas secciones más pálidas, que son unos cúmulos de estas células endocrinas, son denominados los islotes de Langerhans. Acá tenemos una imagen más ampliada, los acinos pancreáticos, y en esta sección los islotes de Langerhans, la cual va a contener en su estructura diferentes tipos de células, las cuales van a sintetizar principalmente la insulina y el glucagón, ¿no? Pero aparte de eso sintetizan otros componentes más. Este es el páncreas de un caballo. Podemos ver toda esta sección de acá, la parte exocrina, y acá observamos pues los islotes de Langerhans, las células. Acá vamos a encontrar células alfa, beta, principalmente las que van a sintetizar las hormonas ya mencionadas anteriormente. Este es un esquema de los acinos pancreáticos y los islotes de
Langerhans, ¿no? Tenemos células alfa que van a sintetizar el glucagón, células beta que van a sintetizar la insulina. Además, hay otros tipos de células. Nuevamente el páncreas de una oveja también, de igual manera, los acinos pancreáticos, y esta sección, el grupo de células endocrinas. Bien, acá hay un cuadro resumen en donde vemos que hay diferentes tipos de células de acuerdo al contenido que presentan en sus vesículas citoplasmáticas, ¿no? Las células alfa van a sintetizar el glucagón, las células beta la insulina. Hay unas células delta también que van a sintetizar la somatostatina, las células G la gastrina, y hay unas células adicionales que van a sintetizar polipéptidos pancreáticos.